¿Cómo está mi gente querida, bonita, que nos acompaña aquí en una nueva edición de En la Mira? Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya estoy viendo que esos mensajes están enloquecidos. Hoy Jairo va a tener mucho trabajo el día de hoy. Muchos de ustedes ya están conectados, así que le doy el paso a mi invitado el día de hoy, el almirante en el exilio, Carlos Molina Tamayo. Ya lo vamos a ver. Almirante, ¿cómo está? Bienvenido, un placer tenerlo con nosotros. Jessica, buenos días. Lo mismo para nosotros. Un gran placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, usted también fue director del Consejo de Seguridad y de Defensa de Venezuela. Voy a arrancar por aquí. ¿Cómo está la Fuerza Armada Nacional? Como el país, destrozada totalmente. Las Fuerzas Armadas, pongo un ejemplo, durante los años 80 y 90, que Venezuela tenía una buena capacidad, tanto Fuerza Aérea, Ejército como Armada, nunca nos planteamos una hipótesis de guerra contra una potencia como los Estados Unidos de América. Hoy en día, el país, como está destrozado, el recurso humano venezolano que afecta al recurso humano operativo de las Fuerzas Armadas también está deteriorado, por supuesto. Falta de alimentación, falta de salud y falta de capacidad operativa y de conocimientos. Las Fuerzas Armadas venezolanas están muy degradadas. Además de que no contamos con buques de guerra propios, por decir así, porque lo que tiene la Armada venezolana hoy en día son patrulleros de altura, como sus buques de más envergadura. Las fragatas las eliminaron y las vendieron como chatarra, el negocio de los chavistas. Pero muy importante esto es saber que las fuerzas, a decirle a los integrantes de las Fuerzas Armadas venezolanas de hoy en día, de que no están luchando por la patria, y ni se les ocurra luchar por la patria porque están protegiendo a un grupo de criminales. Esa narrativa de Diosdado y sus secuaces y de Maduro de que están luchando por la patria no es así, porque las fuerzas de intervención de los países aliados no van contra Venezuela, van contra el grupo de criminales. Pero en sí, Jessica, las Fuerzas Armadas están muy deterioradas, no hay capacidad de enfrentamiento ni asimétricamente ni simétricamente contra las Fuerzas Armadas aliadas que vayan a ayudarnos a intervenir en Venezuela. Ellos, profundizar precisamente en eso, almirante, ellos tienen su narrativa. De hecho, ayer Diosdado Cabello decía una cosa, pero al mismo tiempo se contradecía, porque él decía, bueno, supuestamente los barcos llegaban el domingo, pero no hay ningún barco, pero al mismo tiempo le están pidiendo a las personas que se inscriban en la milicia. Entonces, el desplazamiento militar que está teniendo Estados Unidos es realmente para ir a la guerra contra otro país. Sé que nos los está aclarando en la anterior respuesta que nos dio, pero es profundizar en el hecho de que qué es lo que significa esa flota que se está moviendo por el Mar Caribe realmente a nivel militar. Bueno, a mi punto de vista, a mi análisis, eso no es para operación de interdicción de narcotráfico. Eso es para una operación de mayor envergadura. Esa es para conformar un grupo de ataque, una fuerza de tarea que puedan intervenir en un país que está dañando los intereses de Estados Unidos. Y en esto es muy importante, ya que hay que convencer a la opinión pública de Estados Unidos que Maduro y sus criminales son una amenaza para la seguridad y defensa de Estados Unidos. Y el tener destructores de la clase Arleigh un crucero de la clase Ticonderoga, los buques anfibios que están ahí, que prácticamente son independientes y tienen mucha capacidad de ataque con los helicópteros y aviones que tienen. Esto es como para conformar un grupo de batalla para intervenir en un país que está siendo diezmado, como es el caso de Venezuela. De manera de que esto puede llevar a una intervención que, vamos a estar claros, es lo que estamos pidiendo el 95% de los venezolanos desde hace años. Nosotros estamos como la Francia invadida por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que pedíamos intervención de los aliados para rescatar al país. Así lo decía el general Charles de Gaulle, que estaba en el exilio
en Inglaterra. Pero ¿cómo sería, disculpe que lo interrumpa, pero cómo sería esa intervención? Se lo pregunto porque también hay mucho nerviosismo de muchas personas que obviamente quieren que Venezuela regrese a la democracia, pero que tampoco quieren, por ejemplo, que haya un enfrentamiento con el pueblo venezolano. Entonces, cuando ellos escuchan la palabra intervención, se están imaginando que va a llegar el ejército estadounidense a Estados Unidos, va a tomar control del territorio nacional y de alguna u otra manera pudieran quedar en un fuego cruzado. Y entiendo, según lo que se ha explicado acá hasta el cansancio, que eso no es lo que se está buscando, sino precisamente ir, como usted también lo está diciendo, contra las cabezas del cártel de los soles que están, lamentándolo mucho, dentro de Venezuela. Bueno, yo presumo que debe ser una operación de intervención quirúrgica y minimizándola. O sea, los analistas del Estado Mayor de los Estados Unidos de América tienen que haber analizado efectos colaterales mínimos. Esto es intervención, extracción de los secuaces criminales e instalación del gobierno legítimo y evitar daños colaterales. Ahora, vamos a estar claros con una cosa, y lo hemos repetido muchas veces, y esto un mensaje a las Fuerzas Armadas venezolanas. No se inmolen por unos criminales. Las fuerzas democráticas van en contra de los criminales, no en contra del pueblo venezolano. Por eso eviten en caso de una intervención, estar del lado de los criminales. Y yo pienso que las Fuerzas Armadas, al llegar a este punto de quiebre de una intervención, por supuesto, se van a plegar a la democracia. Pero evidentemente que la preocupación nuestra son los daños colaterales y estoy seguro que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han planificado de manera de que los daños colaterales sean mínimos. Por ejemplo, si unas fuerzas especiales van a intervenir en un sitio donde esté escondido Maduro, ellos, por supuesto, tendrán que eliminar a los guardias que tiene Maduro, que son unos radicales. Pero ellos tratarán a la población civil, por supuesto, de cuidarla, de no asesinarla. Pero algunos muertos van a ver que serán los radicales que están acompañando. También tenemos información que ya es pública y notoria, que muchos de los custodios de Maduro y de Diosdado son extranjeros. Esos, por supuesto, van a tratar de inmolarse, y más si son radicales islamistas, pero eso habrán que ser eliminados, porque la idea es la extracción, y pienso que la idea no es eliminar ni a Maduro, ni a Diosdado, ni a Padrino, sino, porque si no se hacen unos mártires, es llevarlos con una braga anaranjada a Estados Unidos y aplicarles el método Noriega, que pasen sus años en cárcel por los crímenes que han cometido. ¿Usted recuerda la operación Guacamaya? Sí. Ahí no hubo ni un solo disparo. Es decir, no se dieron ni cuenta. Se enteraron cuando ya los 5 asilados en la embajada de Argentina en Caracas estaban fuera de Venezuela. No supieron cómo ocurrió, cuándo ocurrió. Así Diosdado Cabello haya tratado de decir que eso fue producto de una negociación. Entonces, usted dice que pudiera ser una extracción quirúrgica. ¿Sería algo así? Esa es la idea, eso espero que sea así. Si se extrae quirúrgicamente a los secuaces del régimen de Maduro, a Maduro inclusive, ese régimen se cae. Y el presidente electo legítimamente tiene que estar preparado para entrar en Venezuela y asumir las riendas de la nación. Y, por supuesto, y directamente ser el comandante en jefe de la Fuerza Armada venezolana y dar instrucciones. Y en este caso, yo no creo que nadie se vaya a inmolar por Maduro. Y más los generales y almirantes que están con Maduro, que esos tienen muchos millones de dólares robados como para disfrutar, y nadie se va a inmolar por Maduro. Además de que recordemos, nosotros no somos ni el venezolano, no es ni islamista radical, ni es vietnamita. Nosotros amamos la vida, amamos la paz y amamos la democracia. Nadie se va a inmolar por un hombre que tiene 50 millones de dólares en su cabeza. Sabemos lo que ocurre en la frontera, almirante.
Y bueno, una de las dudas incluso que a mí me llega, por ejemplo, no se llevan a Diosdado, no se llevan a Padrino, se llevan solamente a Nicolás Maduro. Hay posibilidades, bueno, esta pregunta creo que va en dos partes. Hay posibilidades de que se lleven a Nicolás Maduro y que, por ejemplo, Diosdado Cabello igual quede a la fuerza, porque ellos están en el poder a la fuerza. Entonces, es decir, no estuvo Chávez, quedó Maduro, siguen estando a la fuerza. Se va Maduro, llegue Diosdado o llegue Padrino o alguno de ellos e igual siguen estando en el poder a la fuerza porque se fue Nicolás Maduro y ellos lo asumen. ¿Y cómo quedarían entonces también esos grupos radicales que están en la frontera en este momento, que trabajan abiertamente con ellos, que tienen muchísima amplitud para todos sus negocios criminales? Ellos van a permitir realmente que esa papita que tienen allí se acabe. ¿No hay una reacción de parte de esos grupos? Bueno, al neutralizar a Maduro y a sus secuaces, por supuesto, el régimen cae y, como dije anteriormente, tiene que establecerse el gobierno legítimo de Venezuela. Y eso es el día D, a la hora H, +1. Ahí vendrán los otros problemas que hay que afrontar. Pero la primera parte es sacar a Maduro, sacar a sus secuaces, y después tendremos que lidiar con los colectivos, que muchos de ellos van a decir: yo no soy chavista, yo no fui chavista. Y con el asunto de la guerrilla en la frontera venezolana. Esos son herencias que va a recibir la democracia, malas herencias que va a recibir la democracia por parte del chavismo, que habrá que combatir con toda fuerza y justicia. Pero como digo, nos concentramos en el día D, en sacar a Maduro y establecer el gobierno legítimamente electo por los venezolanos, que es con el señor Edmundo González. Y una vez él, como comandante en fuerza, comenzará a dar las instrucciones para traer la paz y estabilidad en Venezuela, y esto llevará a neutralizar los grupos que son enemigos del país, que no solamente es la guerrilla. Recordemos que tenemos bastante infiltrados terroristas de Hezbollah y iraníes. Eso en la operación quirúrgica. A esos grupos es lo que me preocupa, porque no son unos colectivos como los que conocemos en Venezuela, son grupos que manejan incluso otro tipo de armamento de guerra. Entonces, ¿cree que no hay una reacción de parte de esos grupos criminales a la hora de que les extraigan a su amigo, que es el que les permite hacer todo lo que ellos hacen en territorio venezolano? Pues probablemente alguna reacción habrá y habrá que neutralizarlos, evidentemente, y eso está siendo tomado en cuenta en la orden de operaciones del Estado Mayor de los Estados Unidos. Pues todos esos son los potenciales enemigos que van a aparecer. Y una de las cosas que hay que hacer es de una vez tomar los archivos del DIGESIM y del helicoide, donde están registrados todos los agentes encubiertos que ha metido el régimen de Maduro, y dónde están, en qué ciudades, en qué países de Sudamérica, y los que están infiltrados en Estados Unidos. Esos expedientes hay que de una vez confiscarlos y comenzar a tomar medidas para neutralizarlos. Pero yo soy muy positivo que muchos van a desertar de esos radicales, porque al verse apabullados por una fuerza de intervención y haber eliminado a los cabecillas del grupo criminal, por supuesto, el régimen queda descabezado, y ahí comenzará la democracia a tomar sus acciones de neutralización y de justicia contra estos grupos. Pero la limpieza de Venezuela va a tardar mucho, pero hay buena voluntad, y el punto de partida es el día D+1. Y ahí comenzaremos a recuperar la democracia venezolana. Todo este despliegue militar, almirante, estos barcos, los aviones, entiendo que incluso están funcionando con los radares apagados. No es solamente que están allí por un tema de buscar una posible extracción de los cabecillas del cártel de los Soles, sino también tienen otras funciones que están allá en el Mar Caribe realmente antes de ellos poder tomar una decisión. Recuerdo, por ejemplo, revelaciones que se dan de cómo fue la captura de Bin Laden. Es decir, esto llevó un tiempo, esto llevó meses de trabajo de inteligencia. Los americanos tenían que estar completamente seguros a lo que se estaban enfrentando. Entonces, ¿qué más pudieran estar realizando esos barcos allí en este momento? Los aviones, el submarino, ese que le preocupa tanto a Diosdado. Bueno, como dije anteriormente, esos son barcos de guerra, no son barcos guardacostas.
ni barcos para interdicción de drogas, son buques muy complejos que tienen un sistema AX que se llama, que es un sistema integrado de los sistemas de armas y sensores. Y no es tanto así que los radares estén apagados, o sea, ellos tienen sus radares de búsqueda aérea, sus radares de superficie, sus radares de guía de misiles, etcétera, y los manejan a discreción. Ahora, como dije, para mi punto de vista, se está conformando una fuerza de tarea para intervenir o a disuadir a Maduro a que deje el poder. Pero en caso de que se dé la intervención, Estados Unidos no necesita apagar sus radares. Estados Unidos, a través de los medios de guerra electrónica que tiene, va a hacer que colapsen todo el espectro electromagnético de Venezuela. Inclusive van a hacer deceptions, que se llama en inglés, que es engaño, en el sentido de transmitir información falsa a través de las redes de comunicaciones del régimen para crear el caos y la confusión. Hasta ahora ese despliegue, para mí se está armando algo bueno y también sirve como una operación psicológica. Vemos lo que dice Diosdado y lo que dice Maduro y les vemos su cara y sabemos que están preocupados porque Estados Unidos no va a hacer esa movilización tan compleja de su flota solamente para pasear por el Caribe o buscar unos alijos de droga. Esto es algo más complejo. Esto es algo que realmente, si yo fuese Maduro, negociaría, porque Pero según para los americanos ese tiempo se agotó, almirante. Ya no hay negociación posible abierta. Claro, sería completamente diferente si la negociación es para dónde te vas. ¿Eso pudiera estarse llevando a cabo en este momento? es posible, es posible. Una presión tan fuerte como esa va a llevar a Maduro, al bravucón de barrio de Maduro, a decir, mire, yo colapso y presento esta solución. Y bueno, Estados Unidos, en conjunto con el presidente electo, tomarán una decisión al respecto. Para mí, ellos no van a negociar, porque yo creo que tanto Maduro como Diosdado y Padrino están rodeados de un grupo de aduladores que no le hacen ver la realidad de la situación de amenaza a su clan delictivo. Y no va a negociar, pero como venimos diciendo hace muchos años, ¿te recuerdas, Jessica? Que la solución de Venezuela viene para establecer el punto de quiebre con una acción de intervención desde fuera. En lo que se dé el punto de quiebre, y recordamos lo que ha pasado en muchas de estas contrarrevoluciones, el día D más uno, nadie fue chavista. Todos van a estar con la democracia. Y bueno, se regresa a la democracia, habrá que hacer justicia contra los que violaron los derechos humanos y contra los que robaron los recursos de la nación. Pero yo estoy muy contento, yo estoy siguiendo los acontecimientos al minuto. Estamos en presencia de un cambio para Venezuela y Estados Unidos a toda la gente que les ha puesto recompensa siempre los ha eliminado. Ninguno se ha quedado libre. Ahora, digo, en este caso de Maduro, yo no quisiera que lo eliminaran. Yo quisiera verlo con una braga anaranjada en Estados Unidos, que creo que esa es la intención del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Es que tiene muchísima información, almirante. Es decir, imagínese toda la información que puede tener Nicolás Maduro durante más de 26 años que estuvo este régimen, que ha estado este régimen en el poder, y los nexos que tiene con grupos que son históricamente enemigos de Estados Unidos. Exacto, por eso es que hay que incautar inmediatamente todos los archivos que tenga el Palacio Miraflores, que tenga el DIGESIM, el Ministerio del Interior, etcétera. Todos esos archivos que estarán en la nube. Para ellos les va a ser muy difícil destruirlos, porque seguro que hay gente que tiene copia que van a querer negociar con la democracia, diciendo yo entrego esta información, pero a cambio quiero inmunidad, etcétera, ¿no? Y estoy seguro que muchos de los secuaces que no tengan hechos de sangre tendrán sus archivos guardados y los sacarán en el momento preciso que la democracia se los pida. En este momento, almirante, dentro de la Fuerza Armada, inicié preguntándole cómo está la Fuerza Armada. Más allá de un tema de preparación militar,
¿Qué están conversando ellos allá adentro? Porque si nosotros estamos viendo el movimiento militar, ellos que están allá, que saben realmente lo que implica, usted como militar, sabe exactamente lo que implica y nos los está explicando aquí, ¿qué pudieran estar conversándose entre ellos mismos en la Fuerza Armada Nacional Venezolana? A través de los mensajes que yo recibo asimétricamente de integrantes de las Fuerzas Armadas, ellos están esperando el punto de quiebre. Ellos están esperando la liberación de Venezuela. Ellos están desesperados por un cambio. La mayoría de ellos, como sabemos, votaron en contra de Maduro. Pero por supuesto, no pueden alzar la voz porque si son perseguidos ellos y sus familias. Pero las Fuerzas Armadas, al igual que todo el país, porque la Fuerza Armada venezolana no es algo estanco aparte de la sociedad venezolana, son parte de la sociedad venezolana y sufren de todas las penurias que ha llevado este régimen al venezolano. Las Fuerzas Armadas venezolanas, los que no son corruptos, los que no están enchufados, están esperando un cambio y piden a gritos la liberación de Venezuela. Pero no los ve, por ejemplo, entregando al tirano. Sí, sí, claro que sí lo veo. Y pongo un ejemplo como el tal de como Gaddafi. Y la señal que yo le he pasado a los contactos, le digo, el día que lo capturen no lo maten, porque lo hacen un mártir. Tienen que capturarlo, no violarle sus derechos y entregarlo a la justicia de Estados Unidos para que se lo lleven. Pero ellos mismos saben, los integrantes de las Fuerzas Armadas saben la deficiencia operativa de las Fuerzas Armadas, la deficiencia del recurso humano que no está calificado en muchos sistemas, porque este régimen se ha ocupado más de otros asuntos que de la profesionalidad de las Fuerzas Armadas, y ellos saben que su eficiencia en combate para enfrentar una amenaza como la de Estados Unidos es prácticamente nula y ellos no se van a inmolar. Inclusive he mandado señales a decirles que los buques que estén navegando en el Caribe, venezolanos, los patrulleros de altura, pues porque no son buques de línea de combate, ojalá que alguno de ellos, algún comandante, hable con su tripulación y diga, vámonos al lado del destructor tal y decimos que estamos con ellos, que el buque deserte de las Fuerzas Armadas del criminal Maduro. Eso puede suceder. Y estamos gestionando algo para que buques de la Armada venezolana se pasen al lado de la democracia. ¿Cómo están en Miraflores, almirante? Muy nerviosos, muy asustados. Me recuerda a la película de Hitler cuando estaba en su búnker, que hablaba de manden este batallón para allá, manden este otro, y los generales se veían la cara y los soviéticos lo tenemos a 2 cuadras y esto ya está caído. Como digo, a esos niveles del poder hay que tener mucho cuidado en monitorear los diferentes niveles y recibir información de los niveles bajos, medios y superiores, porque los niveles aduladores superiores que están al lado de los cabecillas, en este caso Maduro, Diosdado o Padrino, prácticamente no le dicen la verdad y que ellos pierden la noción de la realidad de lo que está sucediendo. ¿Y por qué no les dicen la verdad? Disculpe que lo interrumpa, es que les están dando un caramelo de cianuro, digámoslo así de alguna manera, a los cabecillas del régimen. Es un fenómeno que ha pasado a través de la humanidad con la historia de los tiranos del mundo, que no se atreven a decirles nada porque saben que el tirano lo va a tomar la verdad como falsa y va a retaliar sobre quien lo está diciendo. Entonces no se atreven a decirles, pero uno lo ve fácil desde afuera, pero un enfrentamiento entre Estados Unidos, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos con las de Venezuela, no tiene sentido. O sea, no hay que enfrentarse. Eso va a ser una derrota y una pérdida total. No hay capacidad de defensa de Venezuela y contra un país como Estados Unidos. Y Estados Unidos lo que tiene que hacer, que espero que lo que estén haciendo es, como dije anteriormente, los daños colaterales que sean mínimos, que la población civil no sufra y que extraigan a los criminales.
Y una vez extraídos los criminales y el presidente electo en el poder, tendremos que pedir todavía ayuda de las fuerzas militares de Estados Unidos para contener a los grupos radicales que puedan sublevarse y que nos sirva como disuasión. O sea, hay que mantener una alianza con los Estados Unidos para que el país llegue a una transición y una paz. Además de, como lo hemos dicho otra vez en este programa, Jessica, ayuda humanitaria, porque Venezuela está colapsada. Y si el presidente Edmundo González logra establecerse en Miraflores y no hay un programa de ayuda económica, un tipo plan Marshall para Venezuela, a los 2 meses le están echando la culpa al señor Edmundo González de todos los problemas que tiene Venezuela, que han causado 25 años del chavismo madurismo. Entonces, Sí. una situación muy compleja, pero vamos a llegar al punto de quiebre, vamos a pasar a la transición a la democracia y Venezuela será próspera. Y como decía la señora María Corina Machado en el video anterior, Venezuela tiene todos los recursos para que se invierta, se hagan contratación con empresas transnacionales de países amigos, contrataciones ganar, ganar, y Venezuela pase a ser un país próspero y se puedan, por supuesto, generar empleo y dar unos salarios dignos para los venezolanos y se pueda recuperar la sociedad venezolana. Almirante, no puedo dejar de preguntarle, mientras está ocurriendo todo este tema de los barcos, el despliegue militar de Estados Unidos contra los cárteles en el Mar Caribe, en Venezuela hay movimientos inusuales. Por ejemplo, usted conoce el helicoide Sí. y usted sabe cómo funciona esa policía política del régimen venezolano. Ahí la gente no se puede fugar así tan fácil. Y entiendo que lo que llaman un enchufado que estuvo detenido en la sede del helicoide se fugó. Por supuesto, desde el régimen de Nicolás Maduro nada se ha dicho. Una persona, entiendo, que incluso mantuvo negocios con los hijos de la propia Cilia Flores. ¿Cómo pasa esto en el helicoide? Bueno, eso pasa en el helicoide y en todas partes de Venezuela. La gente no está con Maduro, la mayoría de las personas. La gente pasa trabajo y por supuesto, si algún guardia de estos helicoides, algún inspector, le ofrecen $100,000 para que me liberes, ellos eso lo van a hacer. Eso no es nuevo. Eso pasó también con Carlos Ortega, ¿se acuerdan? Que sobornaron a unos cuantos guardias de la prisión donde él estaba. Y esto es un buen incentivo porque nos da un reflejo de que cuando venga el punto de quiebre, el día D, ahí todo el mundo va a salvar su alma, nadie se va a inmolar por Maduro. Y los intereses de esa gente del helicoide es que ellos saben que muchos de estos presos, bueno, en este caso este era un supuesto corrupto, pero uno de estos presos políticos saben que están injustamente metidos en el helicoide y esta gente que están de guardia y están cumpliendo las instrucciones. Habrá algunos radicales, pero la mayoría de ellos dicen, yo no me voy a inmolar por Maduro. De manera de que esto es un buen síntoma que haya sucedido esto para saber cómo va a colapsar el régimen de Maduro Y cuando llegue. entiendo que maneja mucha información, Francisco Convit, entiendo que maneja muchísima información de los negocios del régimen. Claro, y por eso habrá que tratar de buscarlo para ver dónde está y negociar. Dime qué información tiene y la justicia verá si le rebaja los años de prisión, etcétera, ¿no? Y este no va a ser el primero, van a ser muchos que van a tratar de negociar con la democracia para salvar su alma. Nadie se va a inmolar por Maduro y más alguien que del Departamento de Justicia ya le ha puesto $50 millones. Es que yo creo que Maduro no se da cuenta la magnitud de lo que le está pasando. No se da cuenta. Ya Maduro está muerto en el sentido no físicamente, sino muerto como persona. Maduro no tiene vida. Maduro lo que está es un periodo de un limbo, de una transición, pero ya Maduro está destruido totalmente. Autodestruido vamos a estar porque el narcotraficante es él, el violador de derechos humanos es él y el brazo de la justicia le va a llegar. Usted maneja hipotéticamente cuando se hacen este tipo de movimientos militares,
¿Hay un tiempo para llevar a cabo este tipo de operaciones? Por lo menos un margen de tiempo. Bueno, como oficial de Estado Mayor, esto le puedo decir que requiere una planificación y en esta planificación se establece una orden de operaciones y esa orden de operaciones lleva muchos anexos, anexo de inteligencia, anexo logístico, anexo de ayuda de la población civil, etcétera. Y por lo que yo veo, se está planificando algo, pero el día D y la hora H, eso solamente, ni los barcos que están en el Caribe saben exactamente lo que van a hacer, vamos a estar claros. A ellos les va a llegar una orden, reagrúpense en una fuerza de tarea, naveguen hacia tal rumbo y se le da instrucciones precisas a los diferentes grupos de operaciones de comando de los buques anfibios, de los destructores, de los cruceros, del submarino, etcétera. Y quien va a saber exactamente el día D y la hora H es el presidente Trump y su Estado Mayor y sus allegados, por supuesto, y yo espero que también la lógica es que le consulten o le informen al presidente electo de Venezuela. Pero eso es muy difícil saberlo. Lo que sí puedo presentir es que con esta agrupación en el Caribe nos estamos acercando a un día D y esperemos que sea pronto. Y eso vendrá en un momento de oportunidad. En la orden de operaciones y en los análisis que hace el Estado Mayor para una intervención de este tipo, ellos van a buscar el momento más insólito para intervenir, que agarren desprevenido a las fuerzas enemigas, en este caso al grupo de criminales de Maduro. Pero yo soy muy positivo y vuelvo a decir a las Fuerzas Armadas venezolanas, los que me escuchan, no se inmolen por Maduro. Yo sé que muchos de ustedes están esperando el punto de quiebre y va a llegar pronto. Mientras tanto, manténganse guarnecidos donde están y prepárense para actuar el día que venga el cambio. Almirante, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. De verdad un placer haber conversado con usted. Muchísimas gracias. Gracias, Jessica, y un gran saludo. Y a todos los venezolanos que tengan fe que pronto vamos a salir de este régimen con la ayuda de los aliados, porque solos no podemos, lamentablemente. Es un país que está invadido por un grupo de narcocriminales. Y debo decir una cosa, eso no es un gobierno, no se puede llamar un gobierno. Eso es un grupo de delincuentes que tiene secuestrado a un país bello como es Venezuela. Muchas gracias, Jessica, y estamos en contacto. Gracias a usted, almirante. Muchísimas gracias. Era el almirante en el exilio Carlos Molina Tamayo, también fue director del Consejo de Seguridad y de Defensa de Venezuela. Ya saben, son muchas cosas, muchas piezas que se están moviendo al mismo momento precisamente para poder tener el desenlace que todos los que creemos en la democracia, en la libertad, se cumpla y se lleve a cabo como es. Bueno, ¿perdón? Ah, ok, ya va, espérense, que aquí me están apuntando. Vamos a rodar la coletilla primero, hágale.